Abran sus Biblias ahora en Romanos capítulo 9 y continuamos en esta maravillosa sección donde nos va ilustrando, nos va enfocando, nos hace profundizar acerca de principios que tienen que ver con, obviamente, con la perspectiva que el apóstol Pablo, la respuesta que el apóstol Pablo estaba dando a sus parientes, a su raza, pero que no se limita solamente a una respuesta al pueblo judío, sino que tiene su eco, su efecto, tiene su connotación dentro de cada uno de nosotros por el efecto espiritual que cada palabra, que cada versículo atesora en este bendito capítulo. Y el título de la enseñanza de esta mañana es La misericordia y el amor de nuestro Señor. La misericordia y el amor del Padre. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vemos que el endurecimiento, como estábamos diciendo el domingo pasado, el endurecimiento de esta nación parece y es la preocupación principal a la que el apóstol Pablo está, enfocándose. Hay una dureza que por más que de una u otra manera el apóstol Pablo pudiera expresar la bondad de Dios, parece que es impermeable, no se puede traspasar, no le pasa nada, no le pasan las balas, no pueden perforar esa línea en la cual están, en ese punto en el cual ellos están enraizados. Por lo tanto, el apóstol Pablo empieza a concluir o empieza a hacernos notar que la acusación es de un judío tratando de justificarse a sí mismo, acusando a Dios de injusticia. Hay una injusticia de parte de Dios que el judío está justamente como raza, está declarando. Y esa injusticia es que justamente Dios le ha endurecido el corazón. Pero lejos de que Dios le ha endurecido el corazón, hay una situación, como venimos hablando domingos anteriores, que tiene que ver con el corazón de aquel pueblo, que no es ni más ni menos la experiencia de la humanidad. Cuando nos referimos al pueblo judío y en esta descripción tan detallada de estas situaciones, no tiene ninguna diferencia a las situaciones que nosotros como raza humana vivimos, a nosotros en nuestro endurecimiento lejos de Dios y aquellas personas que están endurecidas y viviendo en sus delitos y pecados. Y este es el planteo. De hecho, este judío no arrepentido culpa a Dios por su propio rechazo y condena, como si el endurecimiento de Dios fue la causa de su pecado y del juicio que Dios ha emitido. Honestamente, está esa necedad a la cual nosotros en algún momento hemos sido parte o que vemos en muchas personas que por más que les ocurre situación tras situación, dificultad tras dificultad, a la cual nosotros a través de nuestra vida y la claridad y la lucidez que tenemos en Dios, hemos notado, hemos percibido que cada situación que uno vive en su diario vivir es el punto de contacto donde Dios quiere hacer contacto con nuestra vida. No solo una vez, sino 10 o más, en las cuales Dios quiere mostrarnos nuestra fragilidad, Dios quiere mostrarnos nuestra debilidad, Dios quiere mostrarnos nuestra incompetencia. Y esto es parte de justamente ese punto de contacto que se manifiesta lamentablemente en las dificultades, pero como fuese, Dios se vale de esas situaciones para que nosotros nos volvamos a Él, reconozcamos nuestra fragilidad, y esto es
es el planteo que el apóstol Pablo, valga la redundancia, está planteando para una nación. Es esta la realidad a la cual el apóstol Pablo está confrontando con el endurecimiento de un corazón y una nación con un corazón endurecido. Parece ser que hay un contagio en el endurecimiento y esto es lo que el apóstol Pablo nos deja como evidencia. Vemos que el apóstol Pablo utiliza dos pasajes a los cuales hemos referido el domingo pasado, pero me gustaría poder refrescar su mente en esta mañana. Uno está en Isaías capítulo 45, versículo 9, porque cuando el apóstol Pablo está exponiendo teológicamente esta situación del pueblo de Israel, lo hace a partir de principios ya establecidos en el Antiguo Testamento y que muestran aquella dureza o aquella falta de maleabilidad, o por el contrario, la fragilidad y la docilidad que encontramos en algunos personajes, y de esta forma el apóstol Pablo va consistentemente, sólidamente, mostrando la condición de este corazón totalmente endurecido. Y en Isaías capítulo 45, versículo 9 dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? Esto está refiriéndose al rey Ciro. Si usted luego puede en su casa leer el capítulo 45 del verso 1 al 9, Dios se valió de un rey pagano para cuidar al pueblo de Israel en lo físico. Y independientemente de que Ciro no era judío, era persa y había de liberar al pueblo judío de Babilonia, Dios se valió, fíjense, Dios se vale de instrumentos impensados para hacer su perfecta voluntad. Entonces Dios le dice a Ciro justamente lo que tiene que hacer y justamente le refiere esta palabra. Dice: ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: qué torpe eres. Esto es, comprensible de una manera muy, muy clara. Mayor explicación sería, como a veces decimos, atentar a la inteligencia del que lo está leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, está afirmando lo que ocurría con este hombre en la historia, en la cual Dios se valió para sus propósitos de bendición al pueblo de Israel. Y Dios soberanamente hace las cosas de acuerdo como Él lo ha establecido. A lo que nosotros comprendíamos en este principio, obviamente afirmado en este pasaje y afirmado en tantos pasajes que leímos, que entre su necesidad, a la cual puede ser variada de diferentes, sabores, colores, matices, y su persona, entre su persona y el milagro que usted está necesitando, no está su fe. ¿Me explico? Esto ya lo explicamos. No es que yo digo, bueno, tengo fe. Justamente estaba escuchando en estos días, más precisamente anoche, esta tergiversación en cuanto al principio bíblico, al cual se refería, o un predicador decía, bueno, si usted tiene alguna necesidad, únase a esta maratónica, en ese altar maratónico y, bueno, usted sabe todo el cuento más, cómo sigue, ¿no? Pero en realidad lo que tiene o subyace o está en la raíz de esto es hacer ver o enseñar que entre mi necesidad y el milagro que necesito es la fe con la que me manejo o deposito un cheque, ¿sí? Que esto también es muy lamentable, ¿me explico? Pero el punto es, usted dice, ¿y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen justamente, o de dónde arranca este principio, es que de acuerdo a la fe que yo tengo, voy a apropiarme de mi milagro. ¿Cuánto lo quiero? No sé. ¿Me explico? Y esto es equivocado. ¿Cómo es esto? Es equivocado, porque entre mi necesidad y mi persona está la soberanía de Dios. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera, lo que Él desea. Ahora,
Fíjense que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, a horas de poder sufrir lo que sería lo más extremo, humanamente hablando, que una persona pueda pasar, en todo lo que nuestro Señor Jesús pasó, Él delante del Señor le dice: Señor, pasa de mí esta copa. O sea que es razonable que nosotros le pidamos al Señor que pase de mí este problema, o que Él pueda atender a mi necesidad. No está mal pedirlo, no está mal decirlo, porque al mismo Señor lo dijo: Señor, pasa de mí esta copa. O sea que es bíblico poder pedirle al Señor que nos ayude en nuestras necesidades. Pero luego vemos que Jesús dice: Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra que paz vino sobre Él. Y esto nos enseña el procedimiento, la manera en la cual Dios se glorifica. Si soberanamente Dios quiere quitarnos esa carga, Él lo va a hacer y nosotros vamos a glorificar a Dios. Y si Él no la saca, nosotros vamos a descansar y ahí vamos a aplicar nuestra fe para saber que Él se ha de glorificar en nuestras debilidades. Es esto lo que enseña la Biblia. Cualquier otra cosa es invención humana, ¿sí? Cualquier otra cosa, creer en esto y creer en eso que dicen, ¿no? Y creer en cuento de hadas es más o menos lo mismo. Pero la Biblia no afirma que entre usted y su necesidad está su fe. Entre usted y su necesidad está la soberanía de Dios. Y nosotros justamente entendemos toda situación y aplicamos esa fe que es algo que Dios nos ha regalado, es esa acción que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación. La salvación es un don de Dios. La fe es la respuesta a esa salvación. La fe es la manera en la cual yo respondo a la salvación que Dios me ha dado. Y no es que haya virtud alguna, porque no hay virtud en aquel mendigo que extiende su mano a aquel que lo ha de ayudar. No hay virtud en aquel que se aferra al salvavidas de aquel que se lo tiró y es dueño del salvavidas. ¿Vamos entendiendo? Entonces vamos viendo en este contexto que el apóstol Pablo estaba justamente refiriéndose a un pueblo que no solamente estaba endurecido, sino que también le estaba echando la culpa a Dios. Tan parecido a la realidad de tantísima gente, donde no solamente está molesto, sino que culpa a todo el mundo de sus propias miserias y sus propias calamidades. Yo no fui, siempre soy la víctima, siempre soy la víctima. Y esto es parte justamente del proceso en el cual el apóstol Pablo está mostrándole, a partir de lo que está enseñando, le está mostrando al pueblo de Israel sobre lo que ocurrió con el rey Ciro. Dios determinó, y él en su soberana voluntad utilizó a un rey persa para darle liberación al pueblo de Israel. ¿Cómo la ve? ¿Se acuerda que decíamos el domingo pasado? Hablábamos acerca de ese ejemplo de ese brujo que le fue a llevar la comida a una mujer que estaba muy necesitada, ¿sí? Una mujer que llamó por teléfono a una radio. Yo no sé si esto es una invención real o no, pero se aplica para lo que estamos compartiendo. Dice que una mujer llamó por teléfono, muy necesitada, una mujer cristiana, una ancianita, y llamó por teléfono a una radio, una emisora cristiana, y le dijo si por favor le podían enviar comida porque estaba muy necesitada. Y el locutor tomó nota de la dirección, pero entre aquellos que estaban oyendo aquel programa había un brujo. Entonces el brujo dijo, bueno, vamos a juntar comida, y le dijo a todos sus brujos que junten la comida, y juntaron mucha comida. Entonces fue este brujo y le llevó la comida a esta ancianita. Entonces la ancianita dice, gloria a Dios, tanta comida, ¿no? El cuento es que el brujo le dice, ¿sabe quién le manda esa comida? No sé, se la manda el diablo. Entonces la abuelita dice, bueno, cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Cuando Dios manda, pues hasta el diablo obedece. Y ahí usted ve cómo Dios se valió aún del diablo en la historia de Job para poder tratar y trabajar
con Job y usted ve cómo Dios se glorificó en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque aún el diablo es un enemigo pero amordazado, tiene bozal. Dios controla aún toda situación y dice la palabra que todas las cosas, todas, sean buenas, sean malas, personas buenas o personas malas, todas nos ayudan para bien los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Soberanamente Dios escogió a un rey totalmente pagano para propósitos de los cuales Dios había establecido. Y el otro pasaje está en Jeremías capítulo 18, verso del 1 en adelante, donde dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vajilla, según le parecía mejor hacerla. Fíjese que esta parábola, justamente en conexión con el pasaje de Isaías enmarcado en el capítulo 9 de Romanos, hace sentido sobre cómo Dios va trabajando en la vida del hombre y que lamentablemente este hombre, tanto usted como yo, como el pueblo de Israel en ese momento, pues en ese corazón que está endurecido, lejos de acercarse a Dios, termina por endurecerse más. ¿Por qué? Porque como decíamos el domingo pasado, el alfarero representa al Señor en este pasaje de Jeremías, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 está haciendo mención. El barro representa a los hijos de Israel durante los días de Jeremías. Son los dos componentes que el apóstol Pablo nos está mostrando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ningún alfarero que se precie de ser alfarero va a tomar el barro y va a producir una vasija para que la vasija se rompa. ¿Cuál es el punto? El punto es que la arcilla estaba dañada, por eso es que la vasija se rompió. Pero fíjense lo curioso de esta situación, porque el Señor manda a Jeremías para que vea lo que ocurre. Y lo que ocurre es que el alfarero, un alfarero que era propio del oficio en ese momento, no era un oficio muy, digamos, rebuscado, era un oficio muy común. Y Jeremías empezó a observar cómo este alfarero empezó a construir esa vasija y se rompió. No es que el alfarero había predestinado que la vasija se rompa. La vasija se rompió porque la arcilla estaba dañada. Y obviamente que si la arcilla se daña, el alfarero tiene que hacer otra vasija. Esto es lo que nos muestra el texto y lo que nos muestra a primera vista lo que estamos viendo. Pero luego dice la palabra en Jeremías capítulo 18 del 5 en adelante: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sí? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. O sea, si la arcilla se malogra, pues vamos a hacer otra, ni modo. Esto es así. O sea que yo no entro en negociación con la arcilla. Yo soy aquel que hace la vasija y obviamente dice el Señor, espero que la vasija pues reúna las características por las cuales yo determiné que tenía que hacerse, en la maleabilidad del barro con el cual estoy fabricando. Pero bueno, si se rompe, ni modo, vamos a hacer otra. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois. Y dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero, fíjense qué maravilloso y glorioso ese pero. Pero, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré
del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero se hiciere otra vez lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo pongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Por lo tanto, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Cuál es el planteo? El planteo es: la maleabilidad de ese barro va a determinar, pues, el producto final. Si ese barro va a ser maleable, va a ser dócil, va a ser obediente, va a ser humilde, Dios pues lo va a modelar conforme a sus propósitos y va a construir la vasija que Él se ha dispuesto a construirla. El apóstol Pedro dice que Dios conoce de antemano en su presciencia lo que ha de ocurrir. Soberanamente Él sabe qué vasija va a ser una vasija que va a dejarse moldear y qué vasija pues va a ser aquella vasija que va a tener diferentes hoyos y va a estar estropeada, lo cual el apóstol Pablo luego menciona. Tanto así como hace mención de Faraón que estuvimos siendo enseñados domingos anteriores. Hemos notado de que había dureza en el corazón de Faraón. Esto es correcto. Pero la dureza del corazón de Faraón, Dios trató para que este Faraón pudiese tener la oportunidad de tomar en su camino el camino correcto. No solo una vez, sino que 10 veces Dios le dio la oportunidad a Faraón para que Faraón rectificase sus pasos. Y como la palabra dice, Dios es rico en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios tiene responsabilidad sobre que Faraón se fue al infierno? La respuesta es no. Dios no tiene responsabilidad. Dios le dio la oportunidad tanto así como se la dio a usted, como se la dio o se la está dando a aquella persona que está caminando por este bendito mundo. Como también si usted está en este lugar pero tiene un corazón totalmente endurecido, hoy Dios está hablando a su corazón, así como habló a Faraón. Así como el apóstol Pablo está refiriéndose a un pueblo que le está echando la culpa a Dios por la dureza de su corazón en su necedad. Y fíjense qué notable, qué real, qué claro que es el camino por el cual la palabra nos hace trazar nuestra vida y hacer entender de qué forma esta vasija va a tener esa moldura que Dios quiera conforme a un corazón tierno, un corazón receptivo, un corazón obediente, un corazón humilde. Un corazón contrito y humillado que se deja tratar por Dios. Y fíjense que esto es notable, porque todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, entiende por el Espíritu de que está bajo el señorío y el gobierno de Dios. Y esto hace que tal vez, como decíamos domingos pasados, ya hace meses pasados, hubiese una obediencia timorata, una obediencia medio oculta, ¿sí? Pero tarde, más temprano que tarde, se evidencia la obediencia, la lealtad que todo hijo de Dios tiene a su soberano. Y esto es parte de la normalidad de cada uno de aquellos que vivimos bajo el gobierno, bajo el señorío de nuestro Señor Jesús. El problema es que el pueblo de Israel conocían todo el marco, digamos, el discurso y el concepto religioso, pero no lo podían vivir en su experiencia en lo personal. El apóstol Pablo dice, terminando el capítulo 9, la bronca que ustedes tienen y que los gentiles no tienen es que ustedes el conocimiento de la ley hizo que pudieran o quisieran acercarse a Dios a través de la ley. ¿Qué significa a través de la ley? A través de todo acto ritual. El ritualismo y la formalidad como elemento para acercarse a Dios. Y realmente ahí Dios no está.
Porque la ley, lo que la ley reclama o lo que la ley declara y que ustedes, el apóstol Pablo le dice a los judíos, lo que ustedes le robaron a la ley es la fe que la ley está reclamando. Porque la ley en sí misma, el formato religioso no hace sentido. No es venir a misa, no es presignarse, no es cantar te alabaré, o soy feliz como una lombriz. No, no es así. No, eso no tiene nada que ver con la experiencia del señorío de Cristo y Cristo gobernando cada una de nuestras vidas. Esto es por donde se han equivocado, mis queridos. Es de ahí de donde el apóstol Pablo está culminando el capítulo 9. Los gentiles como gentiles, pecadores, totalmente despreciados por ustedes, los religiosos, pues ellos en su inmundicia reconocieron su inmundicia, su marranería. Y desde ahí, desde la fe, desde afirmarse a ese salvavidas, es donde la obra de regeneración se produjo y donde Cristo fue glorificado y donde comienzan a caminar en novedad de vida. Fíjense qué notable, porque a veces el convivio o el vivir dentro de comunidades religiosas, a gente que nace en las comunidades religiosas se confunden creyendo que son cristianos cuando son, o sea, dijimos hasta el cansancio, no por nacer en un garage usted es un carro, ¿bien? No por nacer en un hangar usted es un avión, no por nacer en un ámbito, en una cuna cristiana usted es cristiano. Y esto es lo que ocurría, palabras más, palabras menos, dentro del entorno religioso judío. Bueno, yo soy judío. Fíjense qué notable, porque dentro de Latinoamérica el concepto es más o menos parecido. Si usted nace en México o en Argentina, usted territorialmente es parte de una iglesia a la cual se dice ser católica, apostólica y romana. Y tal vez usted ni sabe, pero por nacer en México, por nacer en Argentina, por nacer que es una iglesia de corte territorial. Pero la iglesia cristiana no es una iglesia de corte territorial, es una iglesia de corte espiritual donde Cristo reina y Él es el Señor de nuestras vidas y nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y por eso escuchar a nuestros hermanos anglos tan consistentemente que dicen, hermanos son los hispanos, son los judíos y son los árabes como nación, ¿no? Árabes como nación. Árabes y latinos, son todos los que fueron redimidos por la obra de Cristo, son hermanos en la fe. ¿Me explico? Son redimidos por la sangre, los que son redimidos por nuestro Señor Jesús. No hay etnias, somos todos hijos de un mismo Padre. Y esta comprensión tan clara nos lleva a afirmarnos en estas verdades eternas que nos dan la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Bien? Y que si nos encontramos con un hermano de otro color y que se dice ser que es un hijo de Dios, lo podemos abrazar tan fuerte como abrazamos a un hermano dentro de nuestra congregación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana es una iglesia de corte espiritual, donde estamos muy unidos en esta mañana por nuestros hermanos que están en Guadalajara, como los que están en Atlanta, como los que están en Europa, ¿sí? Y somos parte de aquellos que hemos sido redimidos por la obra de Cristo. Por lo tanto, vemos que la base de esa elección, cómo Dios nos ha elegido soberanamente, es la humildad y el arrepentimiento que Dios ha encontrado en nuestra vida. Y que la fe es aquel recurso que Dios nos ha dejado para poder afirmarnos en esa afirmación que tenemos en nuestro Señor. Amén. Fíjense qué notable. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo fe. ¿Bien? Bueno, honestamente Dios ha puesto la fe en la humanidad, ¿sí? Cuando se sube usted a un carro, usted tiene, aunque no sea cristiano, usted tiene fe de que va a llegar a buen puerto, aunque no llegue. ¿Bien? Esa es la fe natural. Pero hay una fe que Dios deposita en nuestras vidas, que es cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, que nosotros depositamos nuestra confianza en Dios de una forma absoluta, tanto así como el asiento en el cual usted hoy está sentado en ese lugar. Cuando usted se sentó en ese asiento tan confortable que tenemos en este lugar, usted no se puso a pensar a ver si está medio descolado, si se mueve. No, usted depositó toda su humanidad arriba de ese asiento, ¿no es cierto?
Y ahí descansó, y yo lo noto bastante confortado ahí, ¿no? Sí, lo veo bien. Bueno, eso es lo que hace o lo que ocurre cuando nos acercamos al Señor. Depositamos nuestra humanidad, confiamos en el Señor. Y esa confianza absoluta que se va fortaleciendo a medida que caminamos con Él, hace que podamos madurar y vivir confiados en la dirección y en la guianza que el Señor nos va dando. Dijimos domingos pasados, mejor dicho en la semana, de que nuestro destino es el Padre. Amén. Nuestro camino es Cristo. Ahora, el Espíritu Santo es el carro en el que vamos por el camino hacia el destino. ¿Sí? Tenemos que ir arriba del carro, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted no puede ir a destino, no, yo voy como quiero. No. O sea, por el camino se va en el carro, no se va caminando. ¿Me explico? Por el camino que es Cristo, ¿usted en qué va? En el Espíritu. ¿Me explico? Va arriba del carro hacia el destino que es el Padre. Y esto es indispensable poder entenderlo, elementos que el apóstol Pablo estaba mostrándole en base a la comprensión de un corazón tierno, receptivo, un corazón arrepentido, un corazón que había humildad y por ende la obediencia en la seguridad de la confortabilidad que hay de estar seguros y estar certeros en la esperanza que tenemos en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, que paciencia la tuvo y la tiene, dándole oportunidad tras oportunidad, sabiendo que su misericordia no es para que hagas del pecado un deporte, sabiendo que su misericordia te tiene que llevar indefectiblemente al arrepentimiento, mi hijo. Si no hay arrepentimiento, pues va a venir juicio. Pero que el Señor es paciente, claro que es paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Si te vas a hundir, o sea, el faraón se fue caminando solito al infierno. ¿Se acuerdan que decíamos? No, yo tengo libertad para hacer lo que quiero. Y ahí se tira de un piso número 50. Tengo libertad para tirarme. Bueno, sí, tenés libertad, tirate. Pero te quiero advertir que no llevas salvavidas, no llevas paracaídas, perdón. No estás llevando paracaídas. Entonces, te da libertad para tirarte, sí, pero no hay paracaídas. El único que te puede sostener en esta vida es Cristo. O sea, yo dije, no, yo puedo andar a 120 millas por hora. Bueno, sí, anda. Pero en la vida no llevas freno, te quiero advertir. O sea que no vas a poder parar. Donde vas a parar va a ser en el infierno. Y este es el mensaje cristiano. O sea, sí podés tener libertad para tirarte un piso 50, es lo que el mundo hace. Pero lo que el mundo no entiende es que no lleva paracaídas. Y nosotros, por la gracia de Dios, en algún punto de este descenso abrupto, pues el Señor nos frenó. Nosotros pues nos dimos cuenta. Y Dios en una forma maravillosa, en un milagro, Dios nos regeneró y nos llevó a su gloria. Y hoy estamos de este lado, no del otro lado, de este lado. Y esto es parte de esta bendición que tenemos en nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, es cierto, Dios tiene mucha, pero mucha paciencia. Y dice el versículo, dice, y para hacer notorias sus riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia a los cuales Él preparó de antemano para gloria. Claro, hay una elección. Dios soberanamente en su presencia, Él sabe de antemano todo lo que ha de ocurrir. Pero hay algo notorio, hay algo muy interesante, que el endurecimiento que se da en el corazón humano, bíblicamente hablando, tiene que ver luego, diga conmigo luego de la oportunidad gloriosa que Dios te da para arrepentirte. Dios te da una y tal vez más de una oportunidad para que en situaciones tú reconozcas tu fragilidad, tú reconozcas tu debilidad. Y en ese marco es donde nosotros tomamos esa elección en este libre albedrío que Dios en su gracia y misericordia nos ha dado. Y nosotros tomamos la determinación de poder escoger
entre amar la luz o escondernos, ¿sí? Porque amamos más las tinieblas y nos tiramos del piso número 50. Y ahí decimos, estamos bien libres, hasta que llega justamente el piso. Por eso el apóstol Pablo luego en el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente, hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Hablando de la responsabilidad individual. Esto no es seguir a una cantidad de gente que va para un lado. Hay una responsabilidad individual, hay un trato individual. Dios no hace que sean autómatas. Hay una observación que tiene que ver con ese diálogo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nuestros corazones para hacernos entender nuestra condición y dentro de nuestra condición tratar con nuestra vida y llevarnos en sus brazos hacia su reino. Esto es lo que nos lleva a reconocer la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Hay una comprensión. El escritor de Hebreos dice, Él es el sumo sacerdote que atiende y entiende nuestra causa. Él sabe de nuestra condición y nuestra necesidad. No es que nosotros somos un número más como el Seguro Social. No, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en forma particular y su misericordia nos presiona a ser misericordiosos. Solo aquel que ha experimentado la misericordia de Dios puede ser misericordioso. Esto no es de que todos somos blavos, todos somos evangélicos, todos somos cristianos, sí, todos, pero en forma particular. Siempre la Biblia habla de lo pequeño, de lo que se perdió, de la oveja perdida, de aquello pequeño, porque Dios trata primeramente con lo pequeño, con aquellas cosas que son insignificantes, pero que significan mucho en nuestro entorno. Y en esa misericordia Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nosotros nos convertimos en hombres, mujeres, jóvenes y niños misericordiosos. Es eso lo que Jesús le dice a sus discípulos, porque los discípulos le dicen, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o el otro? O sus padres, sus parientes. ¿Quién pecó para que esté tan enfermo? Y Jesús, palabras más, palabras menos, le dice, miren, no me hagan esa pregunta si previamente no está totalmente embebida en misericordia. No pecó ni él ni sus parientes, es para que su enfermedad es para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque honestamente, ¿a quién le interesa quién pecó? Obviamente que pudo haber pecado, pero la condición es que está en una situación totalmente problemática. Nuestros hermanos en la carta que están compartiendo dentro del ámbito anglosajón decían, espero que no sean ustedes los hermanos que ven a alguien que tiene una carga muy grande y digan, pues bueno, eso viene con el embalaje, por algo tendrá que tenerla. No, de ninguna manera. Ojalá que no piensen así. Si alguien tuviera alguna carga, seríamos nosotros como hijos de Dios en acompañarlo, en ayudarlo. ¿Sí? Fíjense qué notable, porque hay una percepción clara del Evangelio. Y dice, una parte de la carta dice, bueno, ustedes no sean insensibles, porque la flecha no los apunta a ustedes. La flecha apunta a otra gente, no a ustedes, dice. Entonces, si la flecha le apuntara a ustedes, seguramente cambiarían de actitud. Pero esa insensibilidad tiene que ver
con esa carencia que nace en la ausencia de misericordia y obviamente una percepción equivocada del amor de Dios sobre sus vidas. Parece que no están reconociendo cuánto Dios los ha perdonado y se están volviendo hijos o hijas ingratas. Y para encontrar a alguien desagradecido, lo mejor es que aquella persona sea ingrata, no reconozca todo lo que ha hecho alguien por esa persona. En este caso, si Dios ha hecho tanto por tu vida, pues te vuelves una persona misericordiosa. Una persona que, bueno, como decía esta carta, ¿no? Decía, bueno, mira, puede ser que se esté agrandando este tema, que no sea mucho, o puede ser que nos demos cuenta lo ingenuos que fuimos, o sea, que en realidad estos tenían la razón, ¿me explico? O sea, no sabemos, pero lo que no podemos dejar de ser es misericordias, tener misericordia, ser los primeros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado de tal manera, Él nos ha amado, que nosotros tenemos la misma actitud que Dios ha tenido con nuestras vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo está mostrando en ese trato individual que Dios trata con cada uno de sus hijos, en las cuales, aunque somos parte del pueblo de Israel, pues si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, pues como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, en realidad Dios no tiene trato preferencial con nadie. Solo un corazón contrito y humillado Dios lo atiende. Solo esta es la característica que encuentra la gracia de Dios y la electibilidad. Dios elige soberanamente dar de su gracia y su salvación a aquellos que tienen estas características. Por eso el apóstol Pablo es muy recurrente en el atender a nuestra responsabilidad personal. Si se te cayó a ti. Tú eres responsable. Si tú pecaste, no le eches la culpa, porque por ahí puede haber legitimidad. Bueno, yo soy así porque, bueno, sí, pero no significa que eso sea excusa delante de Dios. Lo importante es reconocer tu condición individual y particular y desde ahí Dios puede glorificarse. Y luego el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó, ¿sí? Ellos creían que iban a ganar y no ganaron. Creían que... No. Porque esto no es por cumplimiento, no. Esto tiene que ver por una condición y un reconocimiento en lo individual de tu necesidad. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, como dice la palabra, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como he escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Este es un camino en el cual siempre se tiene que comenzar por el principio. No hay atajos, Desde la conversión hasta la llegada en gloria a la presencia de Dios, no hay atajos, mi querido. Usted no tiene atajos en ningún sentido, aún en el uso que Dios pueda hacer de su vida. No hay atajos. Usted tiene que entender esto en base a ese proceso que Dios va tratando y trabajando en su vida. Ahora, dice el apóstol Pablo, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos, ante Dios nunca lo lograron, jamás. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer.
pero todo el que confíe en el Señor jamás será avergonzado. Esto nos ayuda a ver la manera en la cual Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Este capítulo, como estamos siendo enseñados, fue diseñado por Dios para reivindicar el derecho de Dios para elegir a quien Él salvaría conforme a su elección soberana, de acuerdo a la base de su elección, encontrando ese corazón contrito y humillado. En esa acción humana que se encuentra y se radica en la fe, que no son obras, sino que es la respuesta a la gracia de Dios, al favor inmerecido. Sin embargo, podemos ver cómo cuando Dios se manifiesta y se glorifica en nuestras vidas, nosotros tenemos la actitud de poder recibirlo o resistirlo. Usted puede decir, bueno, yo lo he resistido en muchas oportunidades y luego lo he recibido. Su gracia lo ha alcanzado, ¿sí? En algún momento usted puede decir, bueno, yo solamente me bastó una sola vez que Dios toque mi vida para que yo lo haya recibido. Su gracia ahí también lo ha alcanzado. Dios es rico en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en esa acción también, usted es ese barro que tiene una característica especial. Puede ser moldeable o puede ser totalmente terco para que en las manos del alfarero se quiebre, se rompa y Dios tenga que, ni modo. Vamos con otro, vamos con otra. Fíjense que esto también se aplica en el ámbito ministerial. Tuvimos la triste experiencia con mi esposa hace bastante tiempo atrás, estábamos en Sudamérica, en donde teníamos un jovencito que lo íbamos a enviar a Chihuahua. Y este jovencito estábamos formándolo en el ministerio y tenía buenas características en su llamado, ¿no? Pero jovencito en su juventud, él dice, llegó a un punto donde dice, bueno, si Dios me llamó, Él me va a llamar y me va a, aunque rechace este camino, el Señor me va a usar otra vez. Si Él quiere que vaya para allá, de alguna manera Él lo va a hacer. ¿Me explico? Entonces yo le digo, oíme, estás equivocado. En realidad Dios te dio una oportunidad, pero atrás tuyo hay 100 que las van a tomar. Si bien tú eres importante, pero no eres imprescindible. O sea, Dios puede utilizarte, claro que sí, pero dice la palabra, maldito aquel que es indolente a la obra del Señor, que toma menos las cosas de Dios. Y aquellos quienes somos hijos de Dios, valoramos todo lo que Dios pone en nuestra mano. Y si usted no es uno de ellos, tendría que hacerlo. Porque puede encontrarse en la condición, bueno, al fin y al cabo Dios me va a... No. El tema es tomar valía de aquellas cosas que Dios me pone, sea lo que fuera, aunque usted crea que fuese pequeña. Dios ha de glorificarse, pues ahí comienza. Ahí comienza. Cuando nosotros comenzamos la congregación aquí en los Estados aquí en Houston, llegamos a un lugar, a un barrio muy diferente, ¿no? De este barrio. No porque sea, el tema es que los vecinos, eran todos, había humo, pero no de tabaco, ¿no? Usted sabrá, ¿no? Usted salía a la calle y se mareaba bastante. No tanto, pero sí. El punto es que estaba el edificio enclavado en un lugar bastante raro, ¿no? Por no decir otra cosa. Y resulta que cuando yo llegué al templo, al edificio, había una sola persona, que ni cristiana era, pues no importa. El tema es que en ese templo había la gente, las cosas que no les servía las llevaban al templo. Era una bodega, era un templo con una bodega llena de basura. Pues no era basura literalmente, pero eran cosas que no les servía, un par de tenis que no sé. ¿Dónde llamó? A la iglesia. Al momento que yo le llegué a decirle a algunas personas, le digo, miren, si usted no lo va a usar, tírelo. Porque llevarlo a la iglesia no hace sentido. Si usted no lo usa, no espere que otra persona lo use. Pero el tema es que había un montón de cosas en ese lugar. Entonces, yo recuerdo que
visité casa por casa ese lugar pidiendo al Señor una respuesta. Y ese día que tuvimos la primera reunión, vinieron como 50 personas, cosa que para mí fue una señal de que Dios quería algo. Tal vez el Señor estaba viendo a cada uno de ustedes en esta mañana. Entonces el Señor me mostró ese grupo y me evidenció de que Dios tenía algo para ese lugar. Entonces, pues estábamos ahí y vino esta gente. Esto fue un viernes. Entonces para mí fue una señal. Pero yo digo, bueno, pero en realidad, viene esta gente, pero ahora, ¿cómo le hacemos? Porque hay que trasladar a toda la familia y se necesita recursos y todo esto. Entonces, yo entendía claramente que Dios no hace magia, Él hace milagros. Entonces digo, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Me dice esta persona. Y yo le digo, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un garage sale. Y el sábado vamos a hacer un garage sale. Entonces pusimos todas esas cosas, las pusimos afuera, ¿no? Todas las cosas las pusimos afuera, todo, ¿no? Estaba todo afuera. Y en ese barrio de Houston, uno de los negocios que hay es el negocio de las funerarias. Porque como hay mucha gente que se mata, entonces es así, las funerarias son buen negocio. No, eso es cierto, ¿no? Me lo dijo alguien que trabaja en una funeraria. Entonces un agente de una funeraria pasó por el lugar y como vio tantas cosas afuera, dijo, acá debe haber muchos, ¿no? Y hay buen negocio, porque ese lugar, la expectativa de vida no es muy grande. Así que, entonces esta persona bajó, y quiso hablar conmigo, que yo estaba golpeando casa por casa, predicando la palabra. La cosa es que me llamaron y esta persona, yo le digo, fíjate que empezamos a platicar y le digo, fíjate que Dios puso algo en mi corazón, tú estás pasando por una... Pero Dios evidenció algo que este hombre estaba pasando, ¿no? Y se lo dije. Y esta persona empezó a quebrantarse, dice, pastor, estoy pasando un mal momento, una situación tan difícil. Y lo que para él era un negocio, para mí, o en ese momento se tornó en un mar de lágrimas, en un momento muy, 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 muy fuerte, ¿no? La cosa es que me abraza y me dice, pastor, quiero que esta noche venga a dormir a mi casa. Y yo digo, wow, recién lo conozco y ya me invita a su casa. Es más, quiero que mañana venga a mi iglesia. Y yo le digo, ¿te congregás? No, sí, voy a mi iglesia. Es más, canto en el coro de la iglesia. Wow, digo. Entonces agarro y digo, ¿qué hago? Bueno, le digo, bueno, ni modo. Lo acompañé, gracias a Dios, no era ningún pervertido ni nada. Esa noche pasamos orando y leyendo la palabra y el otro día me invita a su congregación. Y en esa congregación resulta de que él estaba ayudando en una clase de ancianitos, pero ancianitos estamos hablando de 80 para arriba. Y los ancianitos, resulta de que me vieron a mí, que yo era el más chamaquito, ¿no? Entonces me pidieron que cuente mi testimonio. Y resulta que yo les conté lo que estábamos haciendo, lo que Dios estaba haciendo, y luego que terminó esa clase, un ancianito me dice, a mí me gustaría ayudarlo, ayudar a esa obra que están comenzando. Aquí le doy mi tarjetita, venga a verme. Pues ese ancianito dijo, bueno, pues me lo llevé, lo llamé al otro día y me dice, sí, lo estoy esperando, venga, ahí en la dirección lo tiene, ¿no? Que cuando llegué a la dirección del ancianito, ¿sí? Eran 2 torres muy grandes, y yo dije, ¿será el ancianito? Y donde decía el nombre del ancianito, decía el título en los edificios. Digo, órale, el ancianito es digo, ¿será? ¿No será? Cuando le presento al security la tarjeta, lo primero que intuyó, ¿de dónde la robó? Apenas, ¿de dónde la robó? ¿Qué hace con esta tarjeta? ¿Quién se la dio? ¿Dónde la sacó? No, la cosa es que lo llama el ancianito me lleva a su oficina y ahí nos da los recursos para venir y comenzar la obra, pues, ¿no? Ahora usted dice, ¿de dónde nació ese ancianito? ¿Dónde salió ese ancianito? De un garage sale. Porque fíjese cómo se fueron conectando las cosas. ¿Me explico? Humanamente no es predecible. No se puede conectar una cosa con otra. Esto es propio de lo que Dios en su soberana voluntad Él hace.
Dios se glorifica como Él quiere. Usted solamente tiene que creer. Tiene que creer. Y seguramente Dios se hubiese manifestado de otra manera, pero mi confianza no estaba puesto en otra cosa, sino que solo en el Señor. Dígame, ¿qué podía hacer yo con toda esa basura de Garaza? Creo que ni se vendió nada, después terminamos regalando todo. Y lo que no se vendió lo tiramos a un bumper, lo tiramos a la basura. Sí, pero la intención estaba en creerle a Dios. Dios hace milagros. Si yo pongo los panes y los peces, Él los multiplica. Si pongo el agua, Él la transforma. Pero doy ese paso de fe, que es propio de los principios a los cuales estoy expuesto en la palabra. Y de esta forma, día con día, sea con este testimonio que es en lo particular, como el testimonio que usted seguramente tendrá de cómo Dios se glorificó. Usted se va afirmando en su comprensión de un Dios amoroso y misericordioso, que usted acepta su soberana voluntad. A veces no todo es de lo mejor o como lo pensamos, el escenario es diferente, pero en medio de cada situación estamos escondidos con Cristo en Dios. Por eso la palabra de Dios nos muestra, nos afirma que Dios está moldeando nuestras mentes y nuestros corazones. Y es esa decisión irrevocable en su misericordia a la cual nosotros estamos expuestos. Y que de una u otra manera Dios tiene ese contacto inicial con nuestras vidas a través de su Espíritu, como lo ha tenido para salvación de la mayoría de los que estamos aquí. Y para aquellos quienes no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el tiempo para poder acercarse a Él reconociendo su condición, reconociendo por el Espíritu qué tan alejados estamos de Él y entendiendo que no hay atajos. Se comienza por reconocer nuestra condición pecaminosa, que no hay rito religioso, que no porque usted venga a un ambiente evangélico, usted es un cristiano. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor le ha dado la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No hay virtud solamente en el creer, porque creer, cree aún el diablo y tiembla, sino que la virtud está en el creer y el recibirlo bajo la condición del reconocimiento de nuestra situación. Obra que el Espíritu Santo nos va mostrando y desde ahí Dios empieza a glorificarse. Y ese barro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser maleable. Empieza a ser maleable. Y seguramente hay imperfecciones en el barro, que es usted, que soy yo. Y Dios en su gracia y misericordia, pues va quitando, va trabajando, va tratando con la vasija que es usted, con la vasija que soy yo. Pero este es el proceso. Romanos capítulo 9 nos habla de una nación, de la elección de una nación, de una elección incondicional de una nación, pero de una gracia que fue totalmente resistida. Tanto así como la gracia resistida que se está resistiendo cada persona que no está aceptando el amor de Dios y su misericordia en el infierno que está viviendo o en la antesala del infierno que hoy está viviendo. Pero si en esta mañana usted entiende que dice, bueno, yo sí he recibido a Cristo, Cristo es mi Señor y yo vivo bajo su soberanía, pero entiendo que estoy caminando, me bajé del carro, creí que para llegar al destino iba por el camino caminando solito. No, mi querido, así no se va, Se sube arriba del carro que es el Espíritu, porque en el Espíritu usted va a llegar a destino. No de otra manera. No puede llegar de otra manera. Es una mentira diabólica, es muy sutil. Decir, no, yo voy a seguir como que... No. ¿Me explico? Y el Espíritu no se va a contraponer con la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, yo estoy en el Espíritu, pero estoy bien en mi casa. Pues no, tampoco. O sea, no se mienta. La Biblia es muy clara. Para llegar a destino por el camino se va por el Espíritu. No hay otra. Si usted va entendiendo estos principios,
han de ser de mucha utilidad en su camino a la santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Yo le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar en esta mañana y vamos a permitir que la palabra nos siga impactando nuestro fuero más íntimo, en donde solo usted y Dios conoce, en ese lugar donde usted necesita permitir de que Cristo vuelva a ser el Señor, en ese lugar donde usted necesita encontrarse con Jesús. Vemos que en el libro de Romanos capítulo 9, que Dios ciertamente puede moldear ya sea una nación o un individuo para salvación o condenación, pero Dios modifica sus planes sobre la base de la respuesta que Dios halle en usted. Dios ha tomado una decisión irrevocable y su elección es salvar a todos los que con humildad confíen en su Hijo, se arrepientan y estén dispuestos a obedecer sus condiciones para ser salvos. En una rendición incondicional, no hay condiciones. Padre, ministra por tu Espíritu aquellos quienes, aún creyendo que eran hijos tuyos, se están dando cuenta que mirando hacia atrás hay pura devastación y se dan cuenta que ellos no confían en ti. Tú no eres su Señor. Permite que en esta mañana puedan arrepentirse de sus pecados. En esta tarde ya puedan volverse a ti en arrepentimiento, en quebrantamiento. Permite, Señor, a aquellos quienes son tus hijos en esta mañana, que se vuelvan a ti. Y donde tú has tratado con sus vidas en imperfecciones, que sean humildes, que hayan la confianza, Señor, puesta en ti para que tú sigas tratando y modelando maleablemente aquella arcilla que somos cada uno de nosotros, para hacer ese vaso de misericordia. Padre, ministra a cada uno de tus hijos y glorifícate en cada uno en forma particular. Que esta semana sea una semana en la que podamos atender a tu palabra, confiar en tu misericordia y reconocer tu amor ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser, díselo. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser.
Haz de mí lo que quieras, Señor. Con tu corazón díselo. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Aprovecha este tiempo para decirle al Señor que esta realidad se convierta algo primordial en nuestras vidas. Si nos hemos dado cuenta, en el mundo no ha mejorado nada. Cada día vemos la situación haciéndose más difícil y sin Él no podemos hacer las cosas. Que Él sea el que guíe nuestra barca. Y si tú estás de acuerdo conmigo y esto ha sido una petición en tu corazón, tener ese corazón contrito y humillado ante Él, que podamos menguar para que Él crezca en cada área de nuestras vidas. Que esto se convierta en una realidad en nuestros corazones, de buscar su voluntad diariamente en nuestras vidas. ¿Por qué no le decimos una vez más con todo nuestro corazón? Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, mi Dios. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. En tus manos estamos, mi Dios. Tú eres soberano, Dios. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Aquí estamos, Dios. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Aquí estamos. Como barro moldea mi ser. Quita todo lo que estorbe, mi Dios. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Aunque cueste, Señor. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor.
oración en esta mañana, mi hermano, es que podamos poco a poco ir ajustando esas áreas de nuestras vidas, las que no permiten que podamos tener ese caminar con nuestro Dios, poniéndolo a Él en primer lugar, dejando de hacer lo que sea necesario por seguirle, por servirle. Estamos más cerca de estar en su presencia. Y qué mejor poder estar frente a Él cara a cara un día y diga Él, buen siervo y fiel. Pongamos nuestra mirada y nuestra mente, nuestro corazón en la carrera final, que es estar en su presencia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque ha sido muy clara. Que podamos inferir, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas.